Hola, vamos a continuar con nuestras exposiciones. En esta ocasión le toca al tema que se llama el corazón de la toma del caso. Es muy importante saber que si podemos hacer una analogía, que el homeópata con el arqueólogo es algo muy similar. Dije una analogía, una comparación. No estoy diciendo que es lo mismo. Y voy a entrar en un poquito de más detalles. ¿Por qué? Porque el arqueólogo, cuando hace algún descubrimiento de alguna pieza arqueológica, se dedica a investigarla, a tratarla, la cuida con mucha atención. Por ejemplo, a mí la experiencia me dice arqueólogos que encuentran alguna un pedazo de alguna ruina, de una pieza arqueológica y lo van escarbando, a veces con unas palas muy pequeñas que se parece que fueran de jardín y traen como también un cepillo, una escobita, donde van limpiando la pieza con mucha delicadeza. Así de igual manera lo hace el homeópata. Cuando llega el paciente, se dedica a escucharlo, se dedica a observar sus gesticulaciones, sus movimientos, ¿ok? Para el homeópata es muy importante poder encontrar síntomas muy característicos del paciente, que estos van a ser indispensables para poder recetar el remedio homeopático correcto, ¿ok? Mientras el paciente cuenta todo lo relacionado, es importante que el homeópata esté haciendo sus anotaciones. Claro, sin dejar de perder la atención hacia el paciente. Hay frases que se pueden decir: estoy tomando las anotaciones de toda la información que usted me está diciendo. ¿Ok? Sí le estoy poniendo cuidado, toda mi atención está sobre de usted, pero no quiero dejar que ninguna información se me pase desapercibida. ¿Ok? Por ejemplo, podemos ir trazando el historial eh, del paciente, ¿ok? Donde se nos menciona sus padres, la ocupación del paciente, su historia de vida, su matrimonio, es casado, no es casado, divorciado, cuántos hijos tiene. Y en ese tipo de preguntas van apareciendo detalles que para nosotros los homeópatas van a ser muy importantes, porque estamos encontrando pistas o características de cómo piensa el paciente, cómo actúa el paciente. La otra es: homeópata, no te enganches con un síntoma que el paciente te haya mencionado y tú lo quieras encasillar en algún remedio homeopático. Démosle la oportunidad que el paciente siga proporcionándonos más información. Aquí tenemos 15 consejos que nos menciona el doctor Sankaran, ¿ok? Que estos son guías para la toma del caso. Número 1: formar preguntas en sentidos opuestos. Observar si el paciente es dócil. Hacer preguntas no agresivas, pero sí preguntarle si sabemos que el paciente, el rostro de él nos está proyectando un rostro de mucha seriedad, de mucha preocupación. Hacerle la pregunta: ¿cuántas veces te enfadas? ¿Te enfadas con facilidad? ¿Sí? Sin llegar a una forma tan directa, pero sí una forma muy sutil, porque ese nos va dando, repito, nos va dando síntomas, nos dice características, ¿ok? Si nos contesta que sí, es fácil de que se enoje, ¿ok? Es información muy importante para nosotros, ¿ok? La número 2 es
confirmar los síntomas de los familiares, ¿ok? El paciente generalmente llega acompañado, ¿ok? Llega acompañado por algún amigo, por algún familiar. El paciente, cuando uno está en su entrevista, el paciente da respuestas que a veces son erróneas o a veces no se acuerda. Entonces el acompañante puede hacer movimientos con la cabeza diciendo sí es cierto, o lo que el paciente dice no, no es cierto, lo niega, porque hay pacientes que a veces lo hacen hasta por maldad, o a veces lo hacen porque la verdad no se acuerdan, ¿ok? La otra es cuando se tiene un espacio a solas con el acompañante, es decir, el médico con el acompañante corroborar la información que dijo el paciente. Esas personas nos van a ser de mucha utilidad, diciéndonos, ¿está en lo correcto lo que dice el paciente? O diciéndole, no le crea. A veces está exagerando en sus respuestas. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado. La número 3, no quedarse solo con la apariencia de lo que dice el paciente. ¿Ok? Repito, no nos enganchemos. Nosotros como médicos homeópatas tenemos mucha información que el paciente nos puede proporcionar. Dejémoslo que él hable, dejémoslo que él se desplaye. Créanmelo que es mucha información, los gestos, los levantamientos de cejas, ¿sí? Los movimientos de a veces sí o a veces no, ¿ok? O incluso hasta expresiones de admiración o de susto. Es muy importante para nosotros, ¿ok? El número 4 es mirar el rostro del paciente, hacer preguntas ¿te da miedo? ¿Tienes miedo? El paciente algunas veces, como es muy valiente o muy machote, te va a poder decir, no, nunca he tenido miedo. En lo personal yo digo que es una mentira, porque él dijo, nunca he tenido miedo. ¿Ok? Podría preguntar, si, porque no me gusta refutarle la idea al paciente o el comentario, esa respuesta del paciente, pero yo creo que el paciente alguna vez en su infancia, cuando era niño, debió de haber sentido miedo, miedo a la oscuridad, miedo cuando se quedaba solo, miedo cuando llovía y los rayos o los truenos. Yo creo que ahí habría que plantear la pregunta, ¿actualmente siente miedo usted por algo que suceda? Creo que eso sería lo correcto. ¿Ok? Los síntomas, bueno, la otra característica es síntomas que son expresados con mucha espontaneidad de parte del paciente. Esos son claves. A veces el paciente en una pregunta que el homeópata le haga es muy espontáneo. A nosotros se nos ha recomendado de parte de los maestros o de los tutores, en su escritorio tengan materia médica, repertorio y una caja de pañuelos desechables, porque lo van a necesitar. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente muchas de las veces se suelta llorando de la nada. Ese es un síntoma. No me quiero encasillar con el nombre de algún medicamento, pero por ejemplo, uno de ellos es del remedio homeopático en la materia médica, es pulsatila. ¿Ok? No estamos tomando un caso clínico, simplemente estamos dando pasos o una guía para tomar el corazón de la consulta. ¿Ok? Siguiente punto. Si el paciente es indeciso, a nosotros nos va a estar indicando. Y por ahí podríamos tratar de hacer alguna pregunta donde le pudiéramos decir cuáles son sus deseos y sus aversiones. El paciente rápidamente
no va a poder contestar así de una forma espontánea. Porque sabe que va a tener que decidir entre uno y lo otro. Es decir, cuáles son sus miedos actuales, ¿ok? O cuáles son sus deseos o aversiones. Por ejemplo, podría decirnos, en este momento a mí se me antoja mucho un agua fría. ¿Sí? La pregunta de parte del homeópata podrá decir, ¿siempre toma el agua helada? No, pero en este momento yo quiero el agua fría. ¿Ok? Esos son, esos son síntomas que a nosotros nos van a ayudar mucho. Son comentarios que en nuestras anotaciones van a ser muy importantes. Siguiente punto es tratar de confirmar los parámetros esenciales del paciente. Por ejemplo, podríamos preguntarle, ¿es usted tímido? El paciente dirá, algunas veces, pero si hacemos una pregunta más exacta o un poquito más extendida, podríamos decirle, ¿cuándo es tímido? Si usted agarra un micrófono en un público, puede hablar con mucha facilidad. Hay personas que dicen, no, yo soy muy tímido, no puedo ni hablar así en público. ¿Ok? Entonces, esos son puntos a nuestro favor. La otra es, usted homeópata, evite al máximo hacer preguntas de forma muy directa. ¿Ok? Acerca de la naturaleza del paciente. Hay que actuar con mucha sensibilidad o mucha empatía. Hay un proverbio en la India que dice, usa una aguja para introducirla en un plátano. O sea, es de forma suave. A veces nosotros como homeópatas podemos aventar preguntas muy directas, pero que van a doler. Recordemos que el paciente viene a consulta porque busca una ayuda, porque necesita que se le ayude. Eso es muy importante, saber cómo le podemos llegar. El siguiente punto es, si no podemos obtener la información de los síntomas que nosotros buscamos, podemos recurrir dentro de este número como inciso A. Vamos a preguntarle qué fue lo que pasó, por qué esa situación de estrés le causó esa reacción. ¿Ok? Otra pregunta podría ser, después de medicarse, ¿cuáles son los efectos que usted empezó a sentir en su cuerpo? Posiblemente una alergia, posiblemente un escalofrío, un dolor de cabeza. Hay infinidades de información que nos va a empezar a poder proporcionar. Si no nos han funcionado esas dos, o sea, el A y el B, tenemos todavía otra opción, el C. ¿Ok? Los rasgos característicos de la infancia del paciente. El paciente generalmente arrastra muchas emociones de su infancia. Es decir, llegan con heridas emocionales. ¿Ok? Que nosotros lo sabemos, que en algún día del paciente esa emoción se va a somatizar en alguna parte del cuerpo. Yo he aprendido que, por ejemplo, las personas que padecen gastritis, colitis, intestino permeable, síndrome de intestino perezoso, todo lo que es el sistema digestivo, es porque hay situaciones que los pacientes no han digerido aún. Dije situaciones, no le quise llamar problemas, pero es lo que está sucediendo. Y eso al paciente lo hace que en cualquier momento de su diario vivir se le active. ¿Ok? Siguiente número. Podemos proporcionar un cuestionario al paciente antes de que llegue a la consulta con el médico homeópata. Ese cuestionario ya le estaremos adelantando, donde nos va diciendo el historial de él, las patologías de sus padres, ¿sí? Cirugías que el paciente ha tenido, y esto nos va adelantando para que en la consulta
llegue de forma directa con las preguntas de parte del homeópata hacia el paciente. ¿Ok? Es decir, ya llevamos como un 30% de avanzado en nuestra entrevista clínica. ¿Ok? Siguiente punto, la expresión de las características. Por ejemplo, si al paciente se le hace esperar una hora, porque antes de él está otro paciente en consulta, el paciente es común que se desespere. Y las personas que son desesperadas generalmente se están mueve y mueve del asiento, tienen el pie, lo cruzan y lo están mueve y mueve. O sea, son síntomas de que son impacientes. Que también esa es información para nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente impaciente quiere todo al momento. Quiere que todo le resuelvan al momento. Que la verdad debemos de entender, las enfermedades no se desarrollan de la noche a la mañana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú no te vas a curar tampoco de la noche a la mañana. Vas a sentir mejoría como paciente, pero no te vas a curar de la noche a la mañana. Y eso lo tenemos que entender muy bien como médicos homeópatas y también el paciente. ¿Ok? Otro punto sería que el paciente debe sentir que el médico se preocupa por él. ¿Okay? Ese enlace, esa química que pueda surgir entre médico homeópata y paciente es mucha ganancia, porque el paciente siente cuando alguien está interesado y preocupado por él. ¿Ok? Siguiente, lo que el paciente nos pregunte es muy importante. Aún más importante de lo que nosotros le preguntamos. Por ejemplo, podríamos decir, tenemos el caso de un paciente que viene a una entrevista o una consulta médica y en la entrevista nos está diciendo sus síntomas que tiene, ¿ok? Nos describe que tiene una fiebre muy elevada, que no ha comido en 2-3 días, que lo que come lo devuelve, lo vomita, ¿ok? Que siente una debilidad en las piernas bastante fuerte, pero la pregunta que le puede hacer el paciente al médico homeópata es, doctor, ¿cuándo puedo ir a trabajar? ¿Ok? Entonces, ese es un síntoma para nosotros muy importante, que es una persona muy responsable, que es una persona muy dedicada a su empleo. Y podríamos decir, ese es otro medicamento, Aurum Metallicum. Ok, pero estoy simplemente dando unas pinceladas de características de remedios homeopáticos. No estoy diciendo que ese es el remedio homeopático. Repito, es como una pincelada, es pistas que a nosotros nos van a servir como los médicos homeópatas. Muchas gracias.